Estamos en una serie donde estamos estudiando el libro de los Salmos y hemos estado analizando varios salmos. El Salmo 73, el Salmo 77. El domingo pasado estuvimos viendo el Salmo 67, donde Sergio nos predicaba de para qué el Señor nos bendice. Y nos bendice para que podamos llevar su nombre a todas las naciones, ¿no es cierto? El domingo pasado lo predicó, hoy día ya está en Mozambique. Llegaron bien los chiquillos, están ahí en la aldea, para que se acuerden de ellos, ¿no es cierto? Para estar orando por ellos. Ahora bien, las misiones se llevan a cabo en todo lugar, y también en nuestro trabajo, en la ciudad donde estemos. Hemos estado analizando distintos salmos, y específicamente salmos de Asaf. Recuerden que más de la mitad de los salmos fueron escritos por David, pero hay otros salmos que fueron escritos por otras personas, por Asaf, por los hijos de Coré, incluso hay salmos de Salomón, de Moisés. Si bien David escribió la mayor cantidad de salmos, la compilación de este libro se llevó a cabo más tarde y por eso este libro tiene salmos introductorios y también salmos de conclusión. Tiene 5 libros al medio. Hemos estado estudiando durante los últimos domingos salmos experienciales que tienen que ver con la experiencia de vida, en el caso específico de Asaf. El Salmo 73 veíamos cómo Asaf habla respecto a su envidia y qué hizo con esa envidia y de qué manera la trabajó ahí en la presencia del Señor. Cuando hablamos del Salmo 77, vimos cómo Asaf nos compartió su proceso con el afán y con la angustia. ¿Se acuerdan? Esos son salmos experienciales, de los cuales hay hartos salmos también, donde el autor habla respecto a su proceso personal y con el Señor. Pero también hay muchos otros salmos que son proféticos, donde el salmista habla del futuro. Ahora bien, recuerden que el futuro del salmista es un futuro distinto al de nosotros, porque los salmistas escribieron hace 3000 años atrás. Escribieron por ahí por el año 1000 a.C. Entonces, cuando el salmista miraba hacia adelante, también veía cosas que para nosotros ya están en el pasado. Por ejemplo, la primera venida de Cristo. Los salmistas nos diferenciaban entre primera y segunda venida de Cristo. Para ellos todo estaba en el futuro, porque ellos escribían 1000 años antes de Cristo. Entonces era como que ellos miraban una cadena montañosa y veían todas las montañas, pero no sabían cuál montaña está más adelante o más atrás. Hay muchos salmos que son proféticos y que van a hablar de la primera venida de Cristo y otros que van a hablar de la segunda venida de Cristo. Nosotros vivimos una época que es especial, es una época de la ahora ya todavía no, donde ya se han cumplido cosas, pero aún hay cosas que no se han cumplido, que están por cumplirse. Nosotros estamos entre dos montañas, ¿no es cierto? Entonces miramos hacia atrás y vemos que ya se cumplió la primera venida de Cristo, que murió por nuestros pecados. Pero aún viene por delante todo lo que significa la ira de Dios sobre este mundo. Entonces, hay muchos salmos que hablan proféticamente respecto a esto. Vamos a estudiar durante los siguientes domingos. Como ya les dije, abarcamos ya ciertos salmos experienciales. Durante los siguientes 2 domingos, es decir, hoy día y el siguiente, vamos a predicar respecto a salmos escatológicos que nos hablan del futuro que está delante de nosotros. Y durante diciembre, como mes de Navidad, vamos a hablar de salmos proféticos que hablan de la primera venida de Cristo, la que ya ocurrió. ¿Ya? Ese es más o menos el esquema que vamos a seguir. Entonces hoy día y la próxima semana vamos a estar hablando respecto a salmos que nos hablan respecto a eventos futuros desde nuestra posición. Y hoy día específicamente voy a hablar de 2 salmos que vamos a leer, el Salmo 82 y el Salmo 46, que hablan de esto. Entonces vamos a partir por el Salmo 82, que es un salmo también escrito por Asaf, uno de los cantores principales de David. Y dice así: Dios está en la reunión de los poderosos, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. ¿Se acuerdan lo que significa este Selah? Probablemente era una pausa instrumental, ¿no es cierto? Una pausa como poética, instrumental, para que haya música ahí. Asaf describe poéticamente una reunión donde está Dios presente y Dios está frente a los poderosos. O como dice la segunda frase, en medio de los dioses juzga. ¿Frente a quién está? Esa es la primera pregunta que nos cabe hacer. ¿Está frente a los ángeles? ¿Está frente a los arcángeles? ¿Está frente a personas, a seres humanos? ¿Frente a quién está?
Cuando encontramos pasajes bíblicos que son complejos de entender, generalmente la Biblia los interpreta por su propia cuenta. Es decir, otros pasajes bíblicos nos pueden dar luz respecto a este pasaje. De este salmo específico es Jesucristo en persona el que nos da luz al respecto, porque en los evangelios vemos que Él cita este salmo y explica quiénes son esos dioses. En una ocasión Él está conversando con los fariseos y los fariseos le están sacando en cara de que Él se hace llamar hijo de Dios, lo que no puede ser, dicen los fariseos. Entonces Jesús les dice lo siguiente: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Él les dice, miren, el Padre me envió a mí, yo realmente soy hijo de Dios. Pero recuerden que en su palabra, la que ustedes tienen, le dice a los fariseos, ahí en el Salmo 82 dice, yo dije, dioses sois. ¿Y a quién se refería? Dice, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Lo que es una referencia directa a los seres humanos. Entonces, si él antes mencionó poéticamente a los seres humanos como pequeños dioses, cuanto más yo me puedo llamar hijo de Dios, decía Jesucristo. Por tanto, esto resuelve la interpretación del Salmo 82. ¿A qué se refiere cuando habla entonces de que Dios está en presencia de los poderosos y de estos dioses de la tierra? Es una forma poética para referirse al ser humano que Dios puso a cargo de la tierra. Recuerden, el Señor no le asignó el señorío sobre la creación a los elefantes y tampoco a las vacas, al ser humano. Por tanto, el ser humano es un pequeño Dios, por así decirlo, en esta creación. Entonces Dios no va a confrontar a los animales con el tema. Dios confronta al ser humano. Volviendo al Salmo, entonces dice, Dios está en la reunión de los poderosos, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Asaf nos presenta entonces una reunión entre el Creador y los poderosos del mundo. Y el Señor los está retando. En esta reunión Él los está retando y le está diciendo, ¿hasta cuándo ustedes van a juzgar injustamente? ¿Hasta cuándo ustedes se van a señorear de la manera equivocada a este mundo? ¿Hasta cuándo? Los vemos en realidad enojados. Y lo vamos a ver enojados en estos salmos. El Señor va a estar enojado. Y le va a decir, ¿hasta cuándo van a juzgar injustamente? ¿Hasta cuándo no van a defender al débil y al huérfano? ¿Hasta cuándo ustedes no van a hacer justicia al afligido y al menesteroso, que son los pobres? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener que tolerar de que ustedes, a cargo del mundo, que yo dejé al ser humano a cargo del mundo, vivan injusticia? ¿Hasta cuándo no va a librar al afligido? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que los impíos sigan gobernando? Es un reto que el Señor le da a este mundo. Es como si el Señor se parara en la ONU y dijera, ¿hasta cuándo? ¿Por qué ustedes permiten toda la impiedad? ¿Por qué permiten los asesinatos masivos de guaguas a través del aborto? ¿Hasta cuándo van a permitir las guerras y las injusticias y las inmoralidades sexuales? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a permitir los lavados de dinero y la red de prostitución infantil que hay? ¿Hasta cuándo? El Señor está enojado, dice la Escritura. Por un lado, vemos al Señor lleno de amor, porque Él es amor. Y por un lado vemos al Señor lleno de ira, porque Él es justo. Entonces aquí ocurre un quiebre que muchas veces no logramos entender. Bueno, ¿es amoroso o es justo? Ambas. Ambas. El Señor está enojado con este mundo, porque hay mucho pecado. Y si bien Internet, por ejemplo, puede traer beneficio, porque podemos evangelizar ahora a todas las naciones libremente, también vemos que a través de Internet el mal del amorreo ha llegado a su colmo, ¿no es cierto? Porque está lleno de páginas para hacer nexos de promiscuidad sexual y de prostitución infantil. Incluso se puede contratar a sicarios, ¿no es cierto? Y se puede contratar a personas para que torturen a otro y tú lo presencies.
El mal está llegando a su colmo. Y el Señor está enojado. La pregunta es, ¿va a intervenir o no va a intervenir? ¿Van a responder? ¿Va a responder el morador de la tierra? ¿Van a responder los poderosos? ¿Cómo van a responder al Señor? El Salmo continúa y dice así: pero no saben ni quieren entender. Siguen andando en tinieblas. Esta es la respuesta del ser humano, de estos pequeños dioses que Dios dejó a cargo del planeta. Es una respuesta ególatra, es una respuesta del que no quiere ni puede. El ser humano, los poderosos del mundo, los gobernantes de la tierra, siguen andando en tinieblas. Ahí no está nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en algún presidente, en alguna ideología nueva, en la ONU, en lo que pueda hacer no sé qué cosa, el G8. La verdad es que el mundo siempre ha respondido de la misma manera, porque el problema principal del mundo no está fuera de nosotros, está en nosotros. El problema central de la humanidad es el corazón del hombre, que el ser humano es profundamente ególatra y no busca la gloria de Dios, sino que envanecidamente busca que Él mismo, que nosotros mismos seamos glorificados. Y eso trae la destrucción de todo. Por tanto, frente a este reto de Dios, ¿cómo responde este mundo? Siguen andando en tinieblas. Siguen en tinieblas. Así que ahí es donde los oprimidos ahora levantan el clamor a los cielos y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que el mal gobierne sobre el mundo, que la injusticia reine sobre las naciones? ¿Hasta cuándo? Hay un clamor de las naciones. Y es de hecho lo que probablemente ustedes en alguna conversación se han enfrentado. Cuando alguien le dice a ustedes: oye, si Dios existiera, ¿por qué permite que los niños se mueran de hambre? Y la pregunta es válida. Si Dios es bueno, ¿por qué permite? ¿Por qué no interviene? Si Dios es bueno, si Dios realmente existe, ¿por qué no interviene con la guerra y con las injusticias y con los oprimidos? ¿Y por qué no interviene? La respuesta es: Él ya intervino y Él va a intervenir. Esa es la respuesta de la Escritura. Él intervino y va a intervenir. Y cuando intervenga, ¿te va a gustar? ¿Te va a gustar realmente? Porque acá en este salmo nos va a hablar de la intervención de Dios que viene sobre este mundo. Porque Dios no puede simplemente permitir que el mal siga y siga y siga. Él es grande en misericordia. Él ha esperado mucho tiempo. Su misericordia es larga, Él es tardo para la ira. Pero la ira tiene que venir. Porque si no viniera la ira, Dios no sería santo. Por tanto, Él va a intervenir. Pero al mundo no le va a gustar su intervención. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, dice el Señor, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es decir, ahí está el Señor en este concilio y dice: ¿sabes qué? Yo les dije a ustedes que ustedes son dioses sobre este planeta, pero la paga del pecado es muerte. Ustedes van a morir. Ustedes van a morir. Yo voy a destruir este mundo. Este mundo va a temblar. Es que Dios es malo. Dios es malo porque va a destruir el mundo. No, no es malo. Porque Él es bueno, va a destruir el mundo. El tema es que así como está su justicia, está su misericordia. Y así como en el diluvio hubo un arca, hoy día hay un arca. ¿Y cuál es ese arca? Jesucristo. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Los demás morirán. Entonces, está la misericordia de Dios, pero también está la justicia de Dios. Y van por carriles paralelos y están plenamente presentes. Tienen que estar presentes, porque si no, ¿dónde está la santidad? Entonces, en este caso, el salmista habla específicamente de un evento futuro que la Biblia habla repetidamente, que es de un terremoto mundial.
Un terremoto mundial que aparentemente va a acontecer cuando sea ya el tiempo de la ira de Dios. Lo vemos en muchos pasajes, lo mencionó Jesucristo también, y lo vemos tal vez más explícitamente aún en Apocalipsis 6, donde leemos esto, donde dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis describe un evento, un terremoto mundial que en realidad los profetas en el Antiguo Testamento también lo mencionan mucho. ¿Por qué creemos que probablemente esto realmente va a ocurrir? Porque Jesús también lo menciona. Y eso no es literatura apocalíptica como es esto. Por tanto, en algún momento la ira de Dios va a llegar a colmo y el Señor va a derramar su ira sobre todo el planeta. Y uno de esos eventos terribles va a ser esto del terremoto mundial con caída de meteoritos, con algún desastre que toda la humanidad va a ver. Los continentes van a ser removidos, dice. El mundo no quedará así como está ahora. Dios va a intervenir y va a intervenir sobre todo el planeta. ¿Qué va a pasar con el mundo? Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dios va a intervenir y el mundo se va a dar cuenta. Y al mundo no le va a gustar. Pero si Dios no interviene no es justo. ¿Cuándo va a pasar esto? Bueno, no sabemos. Aunque creo que todos percibimos la cercanía de estos eventos. Jesús dijo, bueno, este evangelio tiene que ser predicado en todas las etnias, entonces vendrá el fin. Y prácticamente todas las etnias han escuchado del Señor. Ahora bien, esto puede pasar este año, el próximo año o en 50 años más, no sabemos. Pero como pueblo de Dios, entendemos que viene. Porque entendemos que la misericordia de Dios es grande, es larga. Y si han pasado 2000 años desde que Él ofrece su mano de gracia, eso no significa que el Señor sea simplemente negligente con el pecado. Su misericordia es larga, es grande. Y si hasta el día de hoy esto no ha ocurrido, es porque Él te está esperando a ti. Es porque Él buscaba que tú te arrepintieras y vinieras a Él. Él está esperando y tiene varias ovejitas alrededor del mundo que están esperando que puedan entrar al arca, que escuchen de Jesucristo, que entren al arca. Pero en algún momento su ira será derramada. ¿Y nos va a gustar o no nos va a gustar? Asaf, que es un hijo genuino de Dios, a él le gusta eso. Él dice, ¿sabes qué, Señor? Y termina el Salmo 82 así. Señor, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Asaf, como hijo de Dios, él la verdad es que se goza de la justicia de Dios. Él dice, sí, porque tuya es la tierra. Y si es tuya la tierra, tú no puedes permitir el pecado, porque tú eres santo. El Señor hará un nuevo cielo y una nueva tierra donde reine la justicia. Ahora bien, ¿debemos temer a ese juicio nosotros? ¿Debemos temer a este terremoto mundial que en realidad como chilenos estamos adaptados? Porque claro, un europeo tiembla 4,5, 5, fin del mundo, ¿no es cierto? Pero igual, ¿debemos temer a un cataclismo mundial nosotros, como pueblo de Dios? Vamos al Salmo 46. Esto lo escriben los hijos de Coré. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Salmo 46
nos responde enfáticamente a la pregunta, ¿debemos temer? No, te dice el salmista. No temas. No temas, aunque tú veas con tus propios ojos que los cerros van a caer al mar. Y el mar se levante e inunde los cerros. Tú no temas. No está diciendo que no vas a estar ahí, que no lo vas a ver. Él te está diciendo, tú no temes, porque Dios es tu pronto auxilio, porque Él es tu roca, Él es tu fortaleza. Aunque te toque vivir tiempos de tribulación, aunque te toque vivir la gran tribulación, no temas, no temas, porque en Dios está tu roca y tu firmeza y tu fundamento. Los hijos de Dios no debemos temer. ¿Y por qué no? ¿Por qué no tememos si no es menor que caigan meteoritos, que quede un desastre, ¿no es cierto? Y tal vez podríamos morir, podríamos perder todo, ¿cómo no vamos a temer? Veamos cómo lo ve el salmista. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Voy a ir hasta ahí. Es raro lo que dice, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con lo que acabamos de leer? No que estábamos hablando de un terremoto mundial y el desastre y de repente hay un giro en el Salmo. Es como que si el salmista hubiese estado mirando la tierra, ¿no es cierto? Y todo lo que está aconteciendo. ¿Y ahora qué está mirando? ¿Dónde está? ¿Qué se está fijando? De repente ve un río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Y fíjese el contraste que hace acá el salmista. El santuario de las moradas del Altísimo. Él está hablando del mar que está embravecido y las olas y el mundo. Y repentinamente mira para arriba y dice, pero arriba el río está tranquilito. Y va a esa ciudad que es una ciudad de Dios. Dios está en medio de ella y no será conmovida. ¿Y qué es lo que acaba de decir el versículo anterior? El mundo será conmovido. El mundo temblará y los montes caerán al mar. Pero ¿saben que la ciudad de Dios no será conmovida jamás? No hay terremoto. No hay caída de meteoritos. No hay desastre. Dios está en ella. Hay un contraste que ocurre acá en el salmista. Por un lado, él está enfocando en un tiempo terrible para la tierra y por otro lado, él está diciendo, pero yo estoy mirando la ciudad de Dios. Este mundo será conmovido. La ciudad de Dios no será conmovida. No será conmovida porque Dios la ayudará a clarear la mañana. De repente, acá abajo vemos el tumulto, arriba escuchamos los pajaritos. Y después baja otra vez la cámara. Fíjense cómo baja la cámara ahora. Y dice, y bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Con la ciudad de Dios, Dios está presente y es inconmovible. Pero con este mundo, Dios está en contra y Dios lo va a derretir. Entonces el salmista dice, ¿debemos temer? No. ¿Por qué? ¿Acaso no podría morir en un terremoto mundial, en un desastre? ¿Acaso no me podría...? Sí, pero ¿de qué te preocupas? ¿Acaso tú no vas al reino inconmovible? ¿Acaso tu mirada no está puesta en la nueva Jerusalén? ¿En ese río que riega la ciudad apacible de Dios? ¿O tu mirada está puesta en las cosas de este mundo? Y tú tienes tus riquezas y tus bienes en este mundo que es pasajero. En realidad, el salmista está diciendo, mira, tú y yo vamos camino a una ciudad que no será jamás conmovida. Así que no tememos, aunque este mundo sea conmovido. No tememos. Porque entendemos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Mientras más cosas hay en este mundo a las cuales yo me aferro y a las cuales yo quiero, más me va a costar entender de que solo estoy de paso. Mientras más comodidad en este mundo,
Mientras más me arraigo a las cosas que estoy viviendo y no sé, la familia, la empresa, y menos estoy mirando la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio. Y por tanto, ¿qué vamos a temer? Apocalipsis lo dice de esta manera. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fe y obediencia van siempre de la mano. Una fe que no obedece a Dios es fe muerta. O sea, la fe verdadera en Cristo es obedecer su palabra. Entonces él dice, mira, aquí está la paciencia de los salmos. De los santos. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los que mueren. Pero Señor, es porque el Señor está mirando desde una perspectiva eterna, una perspectiva infinita. En 1000 años más, tú vas a estar lleno de gozo. En 10.000 años más, más gozo. Y en 1.000.000 de años más, más gozo. Entonces, ¿por qué fijar tanto la mirada en estos 50 años acá? ¿Por qué? Tú vas a una ciudad inconmovible, tú vas al reino eterno, junto a Cristo. Tú vas a la ciudad de Dios. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez por qué Dios no interviene? ¿Hasta cuándo van a seguir la injusticia y las guerras? Bueno, la respuesta es que Dios ya intervino, construyó el arca hace 2000 años atrás. Y en este momento las personas están entrando al arca. Por 2000 años hemos estado entrando al arca. Pero en algún momento la puerta del arca se va a cerrar. Es importante que tú te preguntes, ¿yo estoy en el arca? ¿Quién es el arca? Jesucristo es el arca. Si tú crees en Cristo, entregas tu vida a Él, perseveras en Él, tú estás en el arca. Y no temes al diluvio. Pero es importante estar en Cristo. ¿Hasta cuándo el Señor va a permitir las guerras? No hasta siempre. Él va a intervenir. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. El Señor va a terminar con las guerras. Pero ¿cómo va a terminar con las guerras? Asolando la tierra. Porque el problema de este mundo es el corazón del hombre. Y la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna para todos aquellos que creen en su Hijo. Por tanto, en Él no hay falta de amor. Hay amor, pero hay justicia. Entonces el Señor va a finalizar con las guerras, pero va a finalizar con las guerras asolando la tierra. Todo lo que tú ves ahora, todo va a ser quemado. Todo va a caer. Cuando llegue el tiempo del derramamiento de la ira. Y tú y yo, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos temer ese tiempo? Si nos llega a tocar en nuestra vida, ¿debemos temer? El salmista dice, no. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. No, dice. Tú no andes preocupado. Tú estate quieto. No andes estresado, afanado. No, tranquilo. Tal vez te están tratando injustamente, tal vez los impíos gobiernan sobre ti de alguna manera y te tienen oprimido y las deudas y las cosas. Tranquilo. Está quieto y ve que yo soy el Señor. El nombre de Dios será exaltado en medio de todas las naciones, ya sea por medio de la misericordia o por medio del juicio. Su nombre será exaltado. Así que el pueblo de Dios debe estar tranquilo. Está quieto y conoce que Él es el Señor. Tú vas a un reino inconmovible. Solamente no te aferres a las cosas de este mundo.
no te aferres a los sueños de este mundo, a las pertenencias de este mundo, al estatus en este mundo, a la fama en este mundo. No te aferres a las cosas de este mundo. No te aferres. Como dijo Jesucristo cuando habló de su retorno, Él dijo estas palabras. Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, todos nosotros tenemos deseos, tenemos pasiones carnales, todos nosotros queremos lograr cosas acá. Él dice: tranqui, no. Tú niégate a ti mismo. Pero es que, Señor, ¿quieres que sufra toda la vida? No. Yo quiero que tú tengas gozo eterno. Muere a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Es decir, si tú sí o sí estás haciendo cosas y estás pecando y estás con cosas en este mundo diciendo: es que lo que pasa es que quiero tener una buena vida acá, Él dice: ojo con eso. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y fíjense cómo muchas veces conocemos el primer versículo, el tomar la cruz, pero ¿por qué Jesús dice tomen su cruz? El pasaje dice, como finaliza ahí: porque yo vengo, dice el Señor. Porque yo vengo y este mundo va a pasar. Y porque yo tengo para ustedes otro tipo de recompensas. Y otro tipo de ciudad. Y otro tipo de mundo. Yo tengo algo mejor para ti, dice el Señor. Así que muere ahora y hallarás la vida. Pero si tú no mueres ahora a las cosas de este mundo, perderás la vida. Es la invitación de Jesucristo de entrar al arca. Es como si Él estuviese parado ahí en la puerta y gritando hacia afuera, diciendo: queridos, vengan acá al arca. No, es que el arca está muy oscuro. Y está como duro y tengo que estar sentado y esperando. No, pues Señor. Si acá afuera está todo pasando, pues Señor. El Señor dice: no, entra al arca. Entra al arca. Entra al arca, porque si tú entras, hallarás vida. Aunque eso signifique morir ahora, tienes vida eterna, porque este mundo va a destrucción. Así que, no sé a qué pecados has estado aferrado. Tal vez pecados de egolatría y fama y ego, o pecados de plata, de amor al dinero, o has estado robando y sigue robando y nadie te ha pillado. Deja de robar y devuelve la plata, y devuélvela con creces, pues ese es el arrepentimiento. Tal vez has estado perseverando en inmoralidad sexual. Termina con eso, arrepiéntete. El Señor sigue llamando, aún es tiempo. Y corre la carrera, despojado de todas estas cargas. Despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia. Ese es el peso. No corras con un saco de papa. Viene la hora, y tú corriendo con un saco de papa. No, pues dice el autor de la Biblia. Dice: tú despójate de tu pecado. Despójate. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Haga lo que hizo Cristo. ¿Cristo qué hizo con el oprobio que le venía encima? Lo menospreció. Dijo: que venga la cruz. No salió corriendo asustado. Menospreció el oprobio. Dijo: que venga el oprobio, que venga el sufrimiento, porque yo voy a un lugar más glorioso. Así que Él tuvo los ojos puestos en el gozo que estaba por venir. Asimismo, el autor de Hebreo nos insta, dice: ¿sabes qué? Tú pon la mirada en el gozo que está por venir. Tú menosprecia lo oprobio. ¿Viene sufrimiento? Será. No es lo mismo, porque yo voy a gozo eterno. Yo voy a ciudad inconmovible. Sigue perseverando, sigue corriendo, sigue juntando aceite como las 5 vírgenes que estaban preparadas. Sigue vigilante. Y cuando llegue el momento de la catástrofe, de la ira de Dios sobre este mundo, está quieto. Está quieto. Y conoce
que Él es el Señor. Y termino leyendo el último versículo de este Salmo 42. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Ese es tu refugio. En Él podemos estar tranquilos, en Él estamos plenos. Estando en Él, estamos seguros. Jehová de los ejércitos está contigo. Yo no sé qué es lo que estás viviendo, tal vez estás viviendo mucha opresión, mucha dificultad, mucha adversidad. Jehová de los ejércitos está contigo. Persevera en el Señor, sigue corriendo y sigue corriendo. El Señor viene por su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres bueno. Y porque tú eres bueno, tú vas a intervenir en este mundo. Tanto que el mundo ha dicho que intervengas, tú vas a intervenir. Tú ya has intervenido con misericordia. Ahora tú vas a intervenir con juicio. Señor, queremos aprender de ti. Queremos vivir una vida que te glorifica. Queremos correr esta carrera sin cargas, ligeros, entendiendo que tú eres el mayor tesoro, que vale la pena renunciar a las cosas de esta vida por seguirte a ti. Porque vamos a una ciudad inconmovible. Acá en la tierra vamos a ver el mar levantándose y con bramidos, pero vamos a una ciudad que tiene un río tranquilo. Acá en la tierra vamos a ver terremotos, pero vamos a una ciudad que es inconmovible. Este mundo se va a tambalear, pero no tu reino, Señor. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestra heredad. Queremos vivir en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.